Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Antonio Valencia y estamos en el tercer episodio de Sin Manual. Este episodio lo hemos denominado Elecciones mentirosas. Elecciones Mentirosas. Qué importante esta temática precisamente porque vamos a ir hablando un poco sobre esos momentos en los cuales estamos dispuestos o no tan dispuestos a llevar adelante un plan, un proyecto, a tomar, entre comillas, una decisión, ¿no? Y esto me parece importante porque es algo que hacemos sin darnos cuenta todos los días, una elección, una decisión, ¿no? Y lo vamos haciendo cada día sin darnos cuenta. Un tema bastante complejo de, digamos, de abordar, pero también muy interesante y que creo que nos toca a cada uno de nosotros, ¿no, Marquito? Sí, me parece importante. Yo quiero comenzar este capítulo con una frase que a mí me impacta mucho, que me ha resonado durante esos últimos 5 años de mi vida, que es una frase de Freud. Freud decía que la vida tiene un solo sentido, y ese sentido es jugárselas, y jugárselas tiene un sentido de apuesta, ¿no? ¿Qué cosa más interesante dijo Freud? Porque él ya pensaba en este tema de que cuando nosotros optamos por algo, decidimos por algo, estamos apostando por algo, ¿no? Mm. Pero además la vida tiene ese sentido, ¿no? O sea, si no nos jugamos por algo, no decidimos algo en la vida, eh, creo que no tiene sentido la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y sabes qué, me parece súper interesante también. Y a lo que yo, digamos, apuesto bastante es como a este cruce de palabras, lo que te decía hace rato, que, que es tan importante tener claro en la vida. Por ejemplo, elegir será lo mismo que decidir. Mm, O qué sea, difícil. ajá, a veces estamos cruzados por las palabras y pensamos que es como lo mismo, como que son sinónimos, pero en realidad tiene, o sea, hay una diferencia ahí que es súper, digamos, importante marcarla, ¿no? Porque yo me ponía a pensar, ¿cuál es la diferencia entre elegir y decidir? Y en algún punto, en algún lado leí que básicamente es la misma diferencia que existe entre ser títere de tus traumas o construir una vida propia, ¿no? Claro, mientras que en una vas tomando, digamos, caminos o rumbos de forma inconsciente y en cambio en la otra haces que esto inconsciente se vuelva consciente y te permita afrontar eso que estás decidiendo, ¿no? Eso que estás optando a hacer. Entonces, pareciera que la decisión termina siendo esa elección, pero esa elección analizada, esa elección pensada, más consciente, ¿no? Entendiendo las consecuencias, y aquí voy a usar una palabra que te va a resonar de lo que estábamos hablando en backstage, ¿no? O sea, consciente de lo que vamos a perder. Porque en toda decisión siempre hay un grado de pérdida, ¿no? Te doy un ejemplo, claro, ¿no? Si yo he elegido ser psicólogo, la otra opción que tenía era ser médico, pues ya tal vez no pueda ser médico. Entonces he perdido algo, ¿no? En una decisión existen varias opciones de las cuales podemos tomar una, ¿no? Y lo complicado de la vida es que muchas veces tomamos estas, entre comillas, decisiones, optamos por alguna de estas opciones de una forma bien inconsciente, dejándonos llevar por la vida, ¿no? Dejándonos llevar por el inconsciente, diríamos, ¿no? Y al final era lo que hablábamos en el primer episodio, que de todo lo que hacemos termina siendo algo que nosotros realmente queremos. Eso me parece súper importante marcarlo porque al final sí existe una diferencia y eso marca el rumbo de lo que uno hace y también de lo que uno va a construir más adelante. Yo me ponía a pensar un poco en este tema de las elecciones y lo vi en un ejemplo hace un par de días atrás mientras eh, un poco leía acerca de las decisiones y las elecciones y también hablaba con algunos pacientes. Eh, a veces uno
viene a la vida o tiene la vida como un menú. Es como ir a un restaurante, Claro. ¿no? Y en el restaurante te traen la carta, te traen el menú, bueno, tú lees lo que hay en el menú y eliges, ¿no? Quiero esto otro, listo. Y parece que en la vida de alguna forma pasa lo mismo. Eh, pero ¿quién hizo el menú? ¿Quién hizo el menú? O sea, Obviamente no tú, ¿no? exacto, el menú te llegó y eso es lo que nos pasa a veces cuando las cosas vienen de afuera, verdades que nos dijeron, cosas culturales, como ese menú de lo que, claro, eliges de lo que tienes, de lo que tú sabes, de lo que tú crees, eliges ahí cuál es. Ahí también vienen las elecciones que te llevan a repetir ciertos patrones. Por ejemplo, eliges a una pareja que siempre es mentirosa o que es infiel, o no sé, eliges la carrera porque en tu familia todos son médicos y de repente te tocó elegir y entre comillas elegiste eso. Entonces, pero me parece que cuando, como tú decías, del lado de la decisión, es como un acto más profundo, ¿no? Es eh, como tú decías, quedarte con algo y perder lo otro. Ujú. Pero una decisión viene creo que de lo más profundo. Es como cambiar el tablero, es como quitar el menú y ver un poco más allá, me parece, ¿no? Ah, eh, Algo que pasa mucho en consulta, Caro, y me vas a dar la razón, es que muchos pacientes llegan con la pregunta sobre sus elecciones, ¿no? Y cuando tú los increpas a los pacientes, les preguntas, ¿y por qué estás con esta pareja, por ejemplo? ¿No? Te puede responder muchas cosas, ¿no? Y te dice, ah, sí, es que me quiere, me cuida, ¿no? A veces es cariñoso. Y algunas veces me toca decir a los pacientes, pero ¿acaso no has venido a quejarte de tu pareja? No me dices que es así, que es asá, que es esto, que es lo otro, ¿no? Entonces, pareciera que algo de ese tablero del que tú hablas, de ese nuevo tablero, queda por oculto, ¿no? O sea, pareciera que no vemos, más allá del menú, digamos, no vemos ni los ingredientes con los que está preparada la vida. Y me parece chistoso, curioso, ¿no? Porque al final elegimos en algunos casos, digamos, no en todos, elegimos por no perder, ¿no? O sea, pareciera que nos quedamos con algo y no terminamos tomando esa decisión, no terminamos arriesgándonos por aquellas cosas que realmente queremos, porque la vida es un arriesgarse a tomar una opción necesaria, ¿no? O sea, no puedes estar sin decidir, por ejemplo, qué ropa vas a usar, con qué zapatos vas a salir, ¿no? Pero mucha gente me dice, ah, es que yo agarro, me pongo lo que me guste y ya. ¿Y alguna vez te has puesto a pensar por qué te gusta la ropa que usas? Por qué la llevas puesta? ¿Por qué, entre comillas, decidiste usar eso? ¿No? ¿Será una elección? ¿Será una decisión lo que haces día con día? ¿No? Y ahí viene pues, y por eso decíamos antes de iniciar el programa, qué tema tan complicado y tan amplio, porque podríamos hablar de las decisiones de la vida cotidiana, podríamos hablar de las decisiones de las relaciones de pareja, podríamos hablar de las decisiones vocacionales, ¿no? Justo te comentaba que en el colegio trabajamos el tema de orientación vocacional para que los estudiantes decidan y no elijan, digamos, ¿no? Entonces, parece que la vida es un conjunto de opciones donde tal vez uno podría, como tú dices, patear el tablero y pensar qué es lo que uno realmente quiere y arriesgarse por aquello que uno quiere. Me parece que también depende un poco de, no sé si llamarle el grado de decisión o el tipo de decisión, porque hay decisiones que son como más simples que otras en las que se juega, no sé, el intelecto, el ver los pro, ver los contra, pero hay otras decisiones, especialmente las que tienen que ver con lo vital, como una elección de carrera, como elegir, como decidir si te vas a casar o no, entonces, que son decisiones mucho más complejas y que también cuesta tomar una decisión. Yo me acuerdo que alguna vez alguna paciente me dijo, ay, no, es que no puedo decidir, no puedo, lo pienso, y mientras más pienso, menos puedo decidir. Y ahora se me viene a la mente, claro, es tan difícil decidir cuando hay una fantasía de omnipotencia, ¿no? Porque cuando uno piensa o quiere todo, quedarse con el que todo le sirva, tenerlo todo, hacerlo todo, ahí es como que
cuando cuesta tolerar eso que tú decías a un inicio, el perder algo, cuando tomas una decisión, ahí es el problema. Por eso a veces como que hay cierto, no sé si llamarle miedo a estas decisiones trascendentales de la vida, Ujú. un temor, no sé, quizás por la responsabilidad que implica, porque una vez que tomes una decisión ya no puedes echarle la culpa a los demás, es tu decisión. Mm, Hay que responsabilizarse de eso. Y también lo otro que hablábamos en el anterior programa, que no hay garantías. claro. Entonces es también tolerar qué es lo que va a pasar después, que no sabes exactamente qué es, ¿no? Te pongo, digamos, una situación para que la pensemos, ¿no? Ujú. O sea, es una pareja que lleva ya 10 años de relación, de convivir juntos. El varón tiene la mala costumbre de llegar al cuarto y dejar la ropa interior tirada en el piso. Claro, la mujer llega, mira la ropa interior del varón en el piso y reniega, se enoja, y bueno, ella constantemente se queja de su pareja, dice, ay, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero lo que ella elige, digamos, en este contexto es terminar peleando con el varón, eh, y esto genera, digamos, un malestar, una dificultad. Ya, digamos, va a llegar el momento en que el varón se canse, levanta el boxer y lo bota a la canasta, ¿no? Pero esto se va a volver a repetir. Y te pongo en contexto, ¿no? ¿Qué podría hacer esta persona? ¿Qué crees que podría decidir esta persona? Hay una opción, digamos, te planteo, ¿no? Que ella aprenda a tolerar el calzoncillo tirado en el piso, que ella lo obligue a él a botar el calzoncillo en la ropa sucia, ella termine la relación, lo abandone, ¿no? O sea, te pongo varias circunstancias que podrían pasar en este contexto, ¿no? Pero lo interesante es que ella continúa de alguna manera quejándose de la pareja, renegando, enojándose, ¿no? Pero no hay ni un sentido ni el otro, ¿no? Siempre se Ujú, queda truncada digamos, ujú, la elección, la decisión, qué sé yo, pero no termina decidiendo nada. Y aunque no crean, esto pasa muchas veces en todo ujú, tipo de circunstancias. Nos quedamos en un momento donde tal vez algo tenemos no solamente que elegir, sino también hacer. ujú. Porque no hay una decisión sin una acción. La No. decisión por sí misma implica un movimiento subjetivo, ¿no? Ujú, ¿Y, y qué plantearía yo? ¿No? O sea, vamos a ir un poco a lo que yo plantearía. Si a ella le molesta, si a ella realmente le molesta y no está dispuesta a romper su relación, ¿por qué no es ella la que levanta el calzoncillo? es una opción. ¿Qué piensas vos? Es un caso muy puntual, pero me hace recuerdo esto que tú planteas, este caso en específico que tú planteas, en realidad, ¿qué es lo que está pasando con esta mujer que no puede elegir hacer algo y menos tomar una decisión, digamos, definitiva en ese aspecto? Y eso me lleva a pensar en este temor que hablábamos ahorita a hacer algo, a elegir. Hay mucha gente, como el caso de esta mujer que planteas, que prefiere dejarle al otro, o sea, seguirse quejando y decir, pero es que él no quiere, es que él no quiere, es que él no quiere, y dejar que el otro o el tiempo lo resuelva. Algún día aprenderá. Sí, ¿no? O sea, Tanto pelear, algún día aprenderá. O sea, hay gente que prefiere eh, dejarle al tiempo, que el tiempo decida, que el tiempo sea el que lo decida. Hay otra gente que delega también eso a otras personas. Por ejemplo, no sé si alguna vez te ha pasado cuando, ¿dónde quieres ir? Donde tú quieras. mm, ¿qué ¿Qué quieres hacemos? comer? Lo que tú quieras. Entonces, eso también tiene que ver con esta cuestión de este temor a elegir, que al final, no sé si es por no responsabilizarse de eso, por no mostrarse, no se pueden ser muchas, muchas cosas, ¿no? Pero te termina anclando a algo que quizás no quieres del todo, pero
Sí, lo sigues haciendo, como esta señora que se queja, queja, pero al final ni elige hacer algo ni toma una decisión. claro. Y termina todo en queja. Y creo que esto pasa muy seguido en muchas circunstancias. Sí. Y el porqué, no es de que hay un porqué único, sino hay muchos porqués debido a la vivencia, a la historia, ¿no? Ujú, De esta persona o de las personas que ujú, vivan esta circunstancia, porque pueden ser dos mujeres las que están viviendo la misma situación, pero el porqué es siempre bien distinto entre una y la otra. Pero lo ujú. importante de este ejemplo que te doy era pensar también en esto que subrayaste en algún momento, que es el perder. Porque si ella decide levantar el calzoncillo, si ella decide levantar el calzoncillo, podríamos decir que pierde su orgullo, ¿no? No ganó, ella perdió frente a su Ujú. pareja, ¿no? Pero si lo deja la pareja, ha perdido una pareja por culpa de un calzoncillo, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, pareciera que las decisiones terminan siendo una encrucijada, yo diría, bien pensado en Mm, lo que algún rato Freud también mencionaba, entre la bolsa y la vida, mm, ¿no? O sea, sí. ponte a pensar que una decisión podría ser como que yo llego y te apunto con algo, ¿no? Te estoy apuntando y te digo, dame la cartera o dame tu vida. Toma la carta. Pero si me das la cartera, ¿qué ganaste tú? Mi vida. Porque ese momento en que yo te estoy Claro. apuntando con algo, ya perdiste las dos. Ya no las tienes, ese Mm, momento que yo te apunto, porque no tienes ni la cartera ni la vida. En ese ujú, momento le pertenece, digamos, al destino. mm, Entonces hay que pensar que algo cae cuando tomamos una decisión y a veces afrontar con eso que cae es muy difícil, pensarnos como sujetos en falta. mm. Por eso me parece que la importancia, y ahí aparece la importancia de tomar terapia o hacer análisis, porque mientras eh, no caiga algo tuyo, o sea, no te des cuenta de qué pasa contigo, por qué no eliges o por qué eliges ciertas cosas, o por qué no puedes decidir, o por qué un montón de cosas, eh, vas a seguir viviendo siempre en la fatalidad del destino, Mm, dejándole al tiempo que decida. Y se me ocurre un ejemplo que me parece que es interesante para ejemplificar justamente, para la redundancia, este asunto de elegir y decidir, que va un poco de la mano de lo que decías, esto de perder algo. Ponte un tipo de 40 años, una crisis de la mediana edad. Uno pasa por eso, ¿no? Una crisis de la mediana edad, 40 años. De repente estaba metido en un trabajo que lo estresa, que digamos que no es lo que él quisiera, pero gana muy bien, tiene buenas prestaciones, pero anda todo el tiempo ansioso y estresado. Podríamos decir que él elige quedarse ahí, a pesar del estrés, quizás él elige quedarse ahí por las prestaciones, porque gana bien, no sé, un montón de cosas que... Pero lo tiene mal a ese lugar. ujú. Y en la medida en la que él puede reconocer algo suyo, de repente un día, digamos que este señor está analizándose o haciendo terapia, un día agarra y presenta su renuncia. Toma una decisión, toma la decisión, presenta su renuncia y se va e inicia otra cosa en su vida. Es todo un cambio, o sea, por eso la decisión es tan revolucionaria y por eso en alguna medida también viene de la mano con la angustia, porque para este señor el tomar la decisión de dejar su trabajo implica perder las prestaciones, implica perder todo y eh, iniciar o construir otra, otra vida, digamos, de alguna forma. Hay tantos ejemplos que podemos ir poniendo, incluso de Vida. nuestra propia vida, nuestras propias vivencias, porque realmente estamos llenos, yo diría, de elecciones mentirosas. Pero habría que precisar qué son las elecciones mentirosas. Yo recuerdo, Caro, que cuando era estudiante de colegio Ujú, todavía,
a mí mi mamá me decía, ay, vas a ser médico, médico. Y yo me la creí, y de verdad pensé que esa era mi decisión. Y yo llegué hasta lo que ahora es sexto de secundaria con esa crisis. Decía, ay, sí, voy a ser médico, pero muy dentro de mí algo me sonaba un poquito angustia, y ya era como que más difícil para mí. Sí. Y el momento en que me tocó tomar la decisión final, eh, escapé. ¿A dónde? Me fui a la ciudad de Lima, me fui a Perú, Ujú. y me fui a hacer un voluntariado. Claro, mis amigos ya en el colegio me decían, ay, tú deberías ser psicólogo, das buenos consejos, aunque eso no es lo que hace un psicólogo, por si acaso. Pero ya algo la gente veía en mí sobre la psicología. Em, pero como no pude concretar esto, termino yéndome a Lima a hacer un voluntariado durante un tiempo, pierdo un semestre de la universidad, y ahí me encontré con la carrera de psicología. Justamente había unas compañeras de voluntariado colombianas que eran psicólogas, y se me quedó tanto el trabajo que hacían ellas, que dije, yo quiero esto, ¿no? Mm, Entonces yo pude ver qué es claro. lo que hacía un psicólogo en Mm, el campo de acción, y me gustó muchísimo. mm. Y cuando volví, bueno, todo el mundo me decía, ay, te vas a morir de hambre, no sé qué, no sé Lo cuántos, típico. ¿no? Y al final termino decidiendo estudiar psicología, con todo en contra, ¿no? O sea, había muchas personas, Mm, incluso mi familia, no querían que yo estudie psicología, eh, el loco de la familia me decían, pero al mm. final terminamos eh, la decisión, y fue por psicología. Sí. Me hacía pensar justamente eso en la diferencia que existe entre, o sea, el momento de decidir entre la demanda y el deseo propio. Mm. Porque una cosa es lo que los otros, digamos, idealicen, quieran para ti, y otra cosa es lo que tú deseas. Entonces, creo que al momento de decidir eso se juega mucho. O sea, esto que estoy haciendo es realmente porque yo lo quiero o porque me viene de alguna parte. Y a mí me hace mucho recuerdo eso a mi divorcio. Me hace mucho recuerdo porque, o sea, divorciarse de por sí es una decisión vital, porque se trata básicamente de poner de hacer un corte, ¿no? Y de responsabilizarse por las consecuencias que ese corte traiga para la familia, para los hijos, para uno mismo, ¿no? Pero ahí se juega eso, o sea, yo me preguntaba, ¿por qué estoy casada? ¿Es lo que realmente yo quiero? ¿Es lo que yo deseo? ¿O qué? Y ahí se jugaba mucho, en mi caso particular, el tema de la sociedad, de qué va a ser una mujer divorciada sola, qué vas a hacer sin un hombre a tu lado, y una cuestión así como que te viene muy cultural de ¿y ahora qué? ¿No? Ujú. Incluso me acuerdo que una vez me dijo en la iglesia un padre, me dijo, hija, piénsalo bien, porque mujer de nadie es mujer de todos. Entonces, esas cosas que uno va, digamos, contemplándolo, viéndolo, y que eso te llevan como a discernir. Ahora viene esa cuestión, ¿no? Que en backstage Mm, lo charlábamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre discernir, decidir y elegir? Porque el discernir es un proceso previo al decidir, ¿no? Entonces ver todas estas opciones y ver qué es lo mejor para ti. Entonces, ¿es lo que los otros quieren o es lo que yo quiero? ¿Para dónde voy? Y es que en realidad a eso se refiere con elecciones mentirosas, porque a veces no nos damos cuenta de que mucho de lo que hoy hacemos no es nuestro. Realmente no es nuestro, Mm, pero nos mentimos que sí. sí. Vivimos relaciones creyendo que es lo nuestro, estudiamos cosas que creemos que es lo nuestro, Mm, sin pasar por ese proceso tan importante del que acabas de mencionar, que es el discernir. Y muchas veces
eso hace un análisis. Eso es un análisis que te permite explorar a través del hablar, de esa conversación tan nutriente, el por qué estás haciendo estas cosas, ¿no? Nunca voy a olvidar algo que me mencionó mi analista, que realmente me hizo pensar muchísimo en estas decisiones vitales, ¿no? A mí me ofrecieron un puesto público. Me ofrecieron un puesto público, pero eso implicaba que deje el consultorio, ¿no? Entonces, cuando me ofrecen el puesto público, mi analista me interviene y me dice, ¿y eso te va a dar más pacientes? Entonces, yo me quedé pensando y dije, Claro. mi decisión consciente fue ser psicólogo. ¿Y qué me está pasando ahora, no? Y a veces entra el tema, te van a pagar más, vas a tener más plata, pero ¿acaso eso es lo que realmente a uno le interesa? ¿No? Y yo les planteo algunas veces a algunos pacientes, les digo, ¿qué crees que es lo que te haga más feliz? ¿No? Porque a veces también pasa por ese estatus de no necesariamente, digamos, tenerlo todo completo, pero al menos tener una parte, pero tenerla bien, a tener todo un desastre, ¿no? Y creo que muchos pacientes llegan y nosotros mismos llegamos con cosas del mundo, con cosas de la vida, sin que realmente hayan sido nuestra decisión. Y que es cierto, había sido esto del psicoanálisis, que muchas veces esa pregunta enigmática, pero que nos atraviesa la vida, termina siendo lo que elige por nosotros, ¿no? ¿Qué quiere el otro de mí? Sí, sí, sí. Y mientras hablabas me ponía un poco a analizar y a pensar, mira, qué fuerte es este asunto del otro. Por eso me parece tan maravilloso el psicoanálisis, porque lo que hace en esa experiencia es confrontarte contigo mismo, es decir, ¿realmente deseo esto que digo que quiero? O sea, ¿realmente? Entonces, el poder ir como en análisis o en sesión, como ir dilucidando, como ir separando las cosas, discerniendo qué es de uno mismo y qué es de lo que viene de afuera, es lo que a uno le permite, digamos, de alguna forma traer o sacar su propia verdad, ¿no? Porque habrá cosas de las que te meten de afuera o que viene de afuera, con las que sí te puedes quedar porque te hace bien, porque está bien, porque así funcionas y no sé, te parece bien y es tuyo. Y habrá cosas que no van contigo y que es importante como separarlas y dejarlas a un lado y decir, bueno, esto es de ellos y esto es mío. Sí, y la presencia de esos otros, como tú lo dices, Ujú, de los demás, cómo influye en nuestra vida, ¿no? Una paciente ujú, X me decía, yo quiero hacer esto, me gustaría hacerlo, y yo le preguntaba, le decía, ¿por qué no lo haces? Y la respuesta era, ay, ¿qué van a pensar de mí? ¿Cómo me ujú, van a ver? ¿Qué van a decir? ¿No? O sea, sí. y yo me ponía a pensar, bueno, o sea, entre mí decía que se vayan al todos, ¿no? Pero al fin y al cabo creo que también es un proceso de ir conociéndose y ver hasta dónde puedo llegar con lo que yo quiero hacer. Porque estos otros poderosos, digamos, estas otras personas que las tenemos en nuestra vida y que las Sí. miramos como en primera instancia querer complacer, en segunda instancia por temor y en otras instancias, digamos, como jueces, juzgadores, qué sé yo, cómo afecta la posibilidad de que lleguemos a esa meta que nos hemos planteado, ¿no? Mm, Y no sé, tal vez me vas a decir que soy muy utópico y que es, qué sé yo. Yo a mis estudiantes con los que trabajo orientación vocacional, empiezo el taller de proyecto de vida con una dinámica muy bonita, ¿no? Y algunos lo entienden, otros no tanto, ¿no? Pero les pido que cierren los ojos y sueñen. Les digo, a ver, sueñen cómo se ven de aquí a unos 5 o 7 años, les digo. mm, Y ellos comienzan a soñar, comienzan a pensar, claro, ahí adentro de ellos puede aparecer muchas fantasías, muchas mm, cosas que al final de cuentas cuando despiertan y abren los ojos y dicen, ay, pero no tengo plata, no tengo esto, no tengo mm, lo otro. Y ahí viene la pregunta interesante del proyecto de vida, ¿qué puedes hacer para conseguirlo? Y es que tal vez las decisiones
vienen planteado con ese discernimiento de los pequeños pasos que tenemos que dar, esas pequeñas metas que tenemos que proponernos para llegar a ese objetivo final que nos hemos propuesto. Una decisión no es fácil, Caro, una decisión realmente cuesta, duele, ¿no? Es fregado. Yo la verdad pienso todo lo que he atravesado para llegar a tener mi título de psicólogo y no ha sido fácil, ¿no? Y eso creo que también es valorable en el psicoanálisis, porque el psicoanálisis te marca que el costo le va a dar legitimidad también a tu decisión. Sí, sí, es muy cierto, pero también es cierto, me parece, que se juega mucho. Por ejemplo, alguna vez algún paciente en consulta me decía, ¿y cómo decido qué es lo correcto, qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo sé qué es lo que tengo que hacer? Es que no sé, o sea, no sé. La respuesta fue no sé. Pero sí, lo que sí sé es que aquella decisión que tomes tienes que poderla sostener en el tiempo. Tienes que poderla sostener en el tiempo, porque, o sea, y por eso el psicoanálisis no te dice qué hacer. No. No te dice qué hacer porque la única persona que sabe si es capaz o no capaz de sostener esa decisión en el tiempo es la persona. Es la única. O sea, a una mujer que vive golpeada no le puedes decir, no, tienes que dejarlo mañana. No sabemos si va a poder sostener esa decisión en el tiempo. Entonces, yo creo que lo importante es preguntarse, ¿voy a poder sostener esta decisión en el tiempo? ¿Estoy preparada para eso? Digamos, entre comillas, preparada, porque nunca está preparado, pero ¿voy a poder sostener esta decisión en el tiempo? Y a veces lo que te decías tú a un inicio del programa es, bueno, jugárselas, porque nada tiene garantías. No. Y al final uno apuesta por algo. Claro. Uno apuesta porque eso es lo que quiere y bueno, tendrá que asumir las consecuencias. Y lo más complicado de tomar una decisión es eso. Asumir, además de sostener, asumir las consecuencias que eso va a traer. Hacerse responsable de lo que eso pueda, digamos, cómo pueda repercutir eso. Y eso creo que es lo más difícil, porque nosotros estamos acostumbrados y siempre es mejor echarle la culpa al otro. Claro. Es más fácil, es mejor y uno se libra rápido, ¿no? Por eso también le dejas las decisiones al tiempo. Otra elección mentirosa, en vez de dejársela al tiempo, se la dejas a tu analista o a tu terapeuta, ¿no? Claro. Porque el paciente viene con una demanda terrible a consulta a decirte, ¿qué hago? ¿Le dejo o no le dejo? ¿Me conviene o no me conviene? Sí. Claro, o sea, agarras, le dices, en el supuesto caso que le digas, terminale, ¿no? Uh-huh. Le termina, luego vuelven, ¿y de quién era la culpa? Del terapeuta, del psicólogo, del analista, ¿no? Porque a veces dejamos esa responsabilidad a los demás. De poder tomar ese rumbo, de poder elegir o la bolsa o elegir la vida. Yo les digo a mis pacientes, cuando me preguntan qué hago, les suelo decir, bueno, ¿qué sería para ti la vida? ¿Y qué sería para ti la bolsa? ¿No? ¿Qué sería lo peor, digamos? O sea, esa pérdida que te dejaría, digamos, sufriendo, mal, etcétera. ¿Y qué te costaría a ti para llegar a ese lugar donde quieres llegar? Yo creo que la vida es eso, ¿no? Cuando tú decides dejar la bolsa, darle la bolsa al que te apunta y elegir la vida, es elegir eso que cuesta, porque cuesta separarte de eso que perdiste, sí. Pero por un bien mayor, por algo que te permite continuar, ¿no? Y cuando tú hablabas de la apuesta, es verdad, hay que jugárselas por la vida. Yo creo que quien no se las juega no está viviendo de verdad, ¿no? Porque es un dejar que el mundo te lleve y quejarte de las olas porque tú decidiste entrar a ese mar. Sí, ¿no? Es verdad. Pero qué difícil realmente es duelar lo que pierdes cuando tomas una decisión. Y si es posible que puedas soportar eso, porque cuando uno decide, obviamente se decide por algo y pierde lo otro. Lo pierde. Entonces la pregunta es, ¿voy a poder con esta pérdida? O sea, ¿voy a poder
o no, no sé. Esas son cuestiones que se ven más en análisis, en terapia, ¿no? Y el ir construyendo estas bases para tomar la decisión, digamos, es importante también, me parece. Entonces, para tener una decisión, digamos, una decisión como tal, primero hay que discernir la cantidad de elecciones que tenemos que hacer y por qué las estamos eligiendo. Ujú. Y además, no solamente discernir, sino también viene el post, ¿no? Ujú. Que es sostener la pérdida, ¿no? O sea, saber Mm. que si elijo esto me va a costar. Ujú. Algo debe costarme, algo debe... creemos que una vez que hemos decidido, ya está, la vida se acabó, ¿no? O sea, cuando tú decides terminar con tu pareja porque te das cuenta que es una relación tóxica, que no funciona, no es de que vas a salir de la relación y vas a estar chocho contento de la vida, ya decidí, ¿no? Vas a atravesar tu duelo, te vas a dar cuenta que has perdido a esa persona que te acompañó por tantos años, O ¿no? has perdido el tiempo. También, ¿no? O sea, y eso es lo más, creo que eso es lo más difícil, ¿no? Sí. Pero algo has perdido y esa pérdida, muchos dicen, ay, ¿cómo hago para no sentirme triste? Y puede sonar muy psicológico lo que voy a decir, pero a veces hay que atravesar la tristeza. Re. Hay que atravesar el duelo, hay que atravesarlo, Ujú. no podemos evitar pasar eso, pero creo que el atravesar este costo que te genera el atravesar este duelo, te permite sostener una decisión. Quiero concluir este punto, Caro, eh, eh, con algo muy importante. Freud decía que es una apuesta, ¿no? Ujú. Jugárselas es una apuesta. Y no necesariamente quiere decir que vamos a ganar con todas las decisiones que vamos a tomar, por más que nos cueste. A veces existen infortuitos, no existen cosas que pasan azarosas en la vida Ujú. y que no ganamos, ¿no? Ujú. Pero lo importante no es pensar en el ganar o en el perder, sino en jugárselas, porque eso le da sentido a la vida, eso le da, yo diría, esa emoción de estar en un juego. Alguna vez a un paciente le he dicho, oye, ¿y no te parecería aburrido que lo tengas todo? ¿No? O sea, qué aburrido sería que todo fuese así, Ujú. sería plano la vida, ¿no? Entonces creo que este vaivén de las apuestas te permite apostar en la vida, digo, no que vayas a un casino por si acaso, apostar en la vida, eh, te permite tener digamos, esa posibilidad de la vida, de la emoción, del Ujú. sentir, de las cosas, Ujú. pero también te permite pensar dónde debo girar, ¿no? Porque a veces uno puede apostar y va perdiendo, entonces ahí también tenemos que soltar ciertas elecciones, ciertas Ujú. decisiones y girar hacia otras oportunidades, pensar en otras cosas más, Ujú. ¿no? Y me parece también esto valioso del psicoanálisis, porque es darle la posibilidad, darle un quehacer a aquello que sí tengo, aquello con lo que yo cuento, las herramientas con las que yo me enfrento a la vida, ¿no? Ujú. Entonces, no todos contamos con las mismas herramientas y a veces podemos soñar muy alto sin tener las herramientas para eso. Aunque Ujú. igual alguien me podría decir, pero podemos construir las herramientas, ¿no ve? Sin embargo, lo que quiero decir con esto es que ninguna decisión es final. Mm. Podemos en el camino darle una vuelta, girar, ver otras alternativas. Eso Ninguna es. decisión es definitiva. Eso me parece tan importante el pensar justamente en eso, en que ninguna decisión es tan definitiva. Y también me parece importante, con lo que decías, Marquito, señalar de que a veces, o sea, y por eso es tan importante ir a terapia o hacer análisis, a veces apostamos, eh, tomando decisiones, pero repitiendo los mismos ¿Mm? patrones. Es decir, a veces sobre la... Yo pienso que para construir ciertas cosas o ciertas soluciones hay que tener, digamos, las bases o construidas otras cosas, ¿no? Entonces, y a eso me refiero con que la vida está llena de elecciones, pero ¿qué de esas elecciones son otra vez repetir lo mismo? Son impulsivas. Ya Freud lo decía, ¿no?
el yo no es dueño de su propia casa. O sea, que estas elecciones son impulsivas y que van a ir y van a tender a lo mismo, a repetir una y otra vez y a seguir los patrones una y otra vez. Y que de estas apuestas que uno hace, de estas decisiones, tienen ese tinte de cambiar algo en la vida, de construir algo en la vida, de construir tu propia vida, digamos. Lo que les decía al inicio, ¿no? La diferencia entre elegir y decidir es que en una eres títere de tus traumas, de tus cosas, y en la otra construyes tu propia vida. Entonces, me parece que poder también un poco pensar en eso, en qué de lo que yo elijo se repite, o sea, esto que estoy eligiendo se repite, sí, no, es lo mismo, pero con otro nombre, que suele pasar mucho con las parejas. Claro. Me hace recuerdo un meme que vi una vez y que me pareció fantástico, que decía, yo no tropiezo 2 veces con la misma piedra. Pero me da la impresión de que elijo la misma piedra. Yo busco la misma piedra o una parecida todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso, ¿qué de lo que yo elijo, entre comillas, es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo? ¿Y qué puedo hacer para virar un poco y decidir otra cosa? Me haces pensar en una metáfora que me gusta mucho. Uno piensa que subiéndose al barquito ya decidió. Sí. ¿No? Y que el barquito te lleve por donde el barquito decida ir, ¿no? Si la marea, la corriente te lleva, allá sí, y pase lo que pase, es culpa de la marea o del barquito o de quien sea, menos del que se subió al barquito, ¿no? Pero qué costoso es agarrar el remo y tú remar, tu barquito. Qué costoso es hacer eso. Y de repente es ahí donde uno diría, ¿no? Si he llegado a este lugar, ya es mi responsabilidad, ya es algo mío, ¿no? Y ese reconocer que es algo tuyo, te permite discernir y repensar nuevos objetivos, ¿no? O sea, si no te gustó donde llegaste, entonces toca remar hacia otro lado, toca pensar dónde puedo ir, porque la verdad es de que no somos infalibles a equivocarnos. La verdad es que cuando elegimos una pareja, una relación, un amigo, qué sé yo, algo del menú de un restaurante, ¿no? Puede no gustarnos, puede ser una mala relación, puede ser un mal amigo, pero si nosotros somos conscientes que eso es lo que estamos eligiendo, también debemos ser conscientes de las consecuencias y afrontarlas como tal. Sí, pero qué duro es eso. Es fuerte, y no todos podemos hacer eso, ¿no? Qué duro y que a mí me hace pensar en cuando la gente dice, ay, es que hay que trabajar en uno mismo, hay que trabajar en uno mismo, hay que trabajar en uno mismo. Capaz va por ese lado, ¿no? El poder reconocer estas cosas y tener la valentía. Yo pienso que la valentía de verse a uno mismo y también la valentía de aceptar o de salirse de esa fantasía omnipotente, de aceptar que no todo lo puedes, no todo lo vas a tener, no todo lo vas a saber, no todo te va a salir bien, o sea, el poder, digamos, de alguna forma aceptar eso, que no hay las respuestas, no hay la garantía, no sabes de antemano qué va a suceder, entonces es súper importante. Es súper importante. Y también es un acto de valentía el hacer eso, porque es muy angustiante. Y a mí me parece que las decisiones van del lado de la angustia, van de la mano con la angustia, porque no sabes, te desbrújulas, diría yo, ¿no? Porque lo que tenías mapeado, según lo que aprendiste, según lo que te dijeron, de repente a veces pasa en un proceso de análisis que dices, wow, ¿y ahora por dónde es el camino? Sí. Y aparece como la angustia y lidiar con eso también exige cierto tipo de valentía. Sí. Me has hecho recuerdo, se me ha venido a la cabeza una escena del Rey León. Sí, de verdad, una escena del Rey León donde Simba va caminando y se encuentra con el monito, ¿no ve? Y ahí tienen toda una interacción él y el monito, y el Simba le dice al monito, pero tú estás loco, o algo así parecido, le dice, no,
tú estás más loco que ni siquiera sabes quién eres, te dice, ¿no? Y creo que el decidir parte por el conocerse. Y eso pasa en el análisis, ¿no? Eso pasa cuando te enfrentas contigo mismo, porque en el análisis es un descubrirse quién eres. A veces es tan complicado, tan difícil de mirarte a ti mismo, tus manías, tus defectos, que muchas de las cosas que te han pasado tienen que ver con tus elecciones, ¿no? Con lo que los demás quieren de vos, ¿no? Y de repente creemos que los demás están locos, cuando en realidad algo de lo mío, del no conocerme, se pone en juego, ¿no? Y la otra escena del Rey León que me parece muy interesante es que la verdad que el pasado duele, ¿no? Agarra el monito, le da un barazo en la cabeza al león y le dice, ¿por qué hiciste eso? Y el mono dice, no importa, es en el pasado, pero me dolió, le dice. Sí, el pasado puede doler, le dice, pero tienes dos opciones, ¿no? O quedarte con el dolor o aprender de él, ¿no? Y le vuelve a lanzar el barazo y ya se agarra y lo esquiva, ¿no? Y las decisiones también pasan por el aprender. Te dolió, sufriste, entendiste qué sucedió con eso, y una vez de que hiciste ese análisis de lo que te ha pasado, puedes elegir otro camino. Puedes decidir tomar otra manera de ver la vida, otra manera de explorar, otra manera de filtrar, digamos, aquellas cosas que queremos para nosotros. Y me haces mucho recuerdo a algo con lo que yo estaba muy enganchada hace tiempo, que era con el aprender a desaprender. Porque a veces hasta eso tenemos tan como marcado y metido que uno tiene que aprender a desaprender lo que aprendió hace tiempo. Claro. Y creo que lo que tú dices como pasa por eso también, y el estar dispuesto a hacerlo, ¿no? Que eso me parece que es súper, súper importante. Bueno, creo que es un mensaje poderoso el que queremos dejarles hoy en este podcast. Y creo que el mensaje está relacionada con esas elecciones mentirosas. Creo que es importante cuestionarnos si esto que hoy creo que he elegido es mío o de quién será, ¿no? Y a partir de ese análisis, pensar qué realmente quiero yo y apostar por aquello que yo quiero. Es un movimiento que te va a costar, que va a ser difícil para vos, pero que ese costo va a justificar el objetivo logrado, ¿no? Realmente hay cosas que valen la pena y que nos pueden hacer sentir plenos, ¿no? Pero la verdad es que la vida es un movimiento continuo, ¿no? O sea, podemos llegar a nuestras metas, a nuestras decisiones, pero eso no impide que nos sigamos moviendo, debemos seguirnos moviendo, ¿no? Y además es importante que sepamos que ninguna decisión es final, ¿no? Que podemos cambiar de rumbo, podemos cambiar de dirección, y que también está permitido equivocarse, ¿no? Está permitido equivocarse porque eso nos va a enseñar, nos va a dar la oportunidad de entender por dónde debemos ir, cuáles son las direcciones. Si estábamos desembrujulados, nos vamos a embrujular entonces a través de la equivocación, ¿no? Porque creo que la equivocación es lo que te da el norte. Sí, me parece realmente muy, muy importante lo que tú dices, Marquito. Y también me parece importante, ya que mencionabas eso de las elecciones mentirosas, es poder cuestionarnos y poder preguntarnos qué mentiras me estoy contando, ¿no? ¿Qué mentiras me estoy contando? ¿Qué fantasías he creado en torno a esta sensación de que puedo todo o lo sé todo? Entonces, lo puedo tener todo. Exacto. ¿Qué mentiras? Aparte de las elecciones mentirosas, es qué mentiras me estoy contando yo con respecto a diferentes cosas que me hacen tomar, o sea, elegir a veces impulsivamente estas elecciones mentirosas y que otras me llevan por otro rumbo, ¿no? Entonces, me parece que eso es vital. Y otra cosa que quería, o sea, remarcar antes de irnos es el hecho de que a veces puede parecer que vamos de un lado a otro, ¿no? Pero la vida es así. Una cosa te lleva a la otra y a veces la raíz de algo o la explicación de algo no es una sola cosa, son varias, muchísimas. No hay una sola respuesta, hay muchísimas respuestas. Y el poder como ir analizando cada una de ellas, ir viendo también en contraposición a lo que a mí me pasa,
es como lo que permite de alguna forma avanzar. Y que alguna de esas cosas de esa diversidad de cosas que hay para Ujú, elegir, una de ellas sea la que a mí me haga sentir que estoy eligiendo la vida ujú. por sobre la bolsa. Exacto. Y lo que de lo que hablamos nosotros algo les pueda resonar, ya es Y es importante. importantísimo que algo les resuene y algo les permita preguntarse, pensar un poquito más allá, me parece muy importante. Por eso es importante, ¿no? El analista siempre pregunta mucho. Es bien preguntona el analista porque Sí. esas preguntas que te hace, yo recuerdo que tenía un paciente que me decía, me gustan mucho tus preguntas, me haces pensar con tus preguntas, me decía ese paciente. Claro, porque el preguntarte a ti es que saques tu propio conocimiento y te escuches Claro. y sepas quién eres y estés dispuesto a entenderte para luego Mm, tomar una decisión, mm, claro, ¿no? exacto. Bueno, creo que eso es todo por Eso es este. todo. Salud, Caro, y nos vemos en el siguiente Salud. programa. Nos vemos.